Buenas tardes a todos, soy Roberto Salmerón, el decano del Colegio Profesional de la Educación y también Colegio Profesional de Historiadores. Y también responsable o director de la Universidad de Mayores que aquí tenemos, cuyos representantes más conspicuos se encuentran delante. Antes que nada, un pequeño aviso. Hagan ustedes el favor, si no les parece mal, de apagar los móviles. Resulta ciertamente embarazoso en ocasiones que suenen en esta situación. Damos la bienvenida a don Fernando García de Cortázar y a don Ignacio Echandi. Don Fernando García de Cortázar, como todos ustedes conocen, es Premio Nacional de Historia 2008 por una obra titulada Breve Historia de la Cultura en España, Historia de España desde el Arte. Es catedrático en activo de la Universidad de Deusto. Es también presidente de la Fundación Nación y Libertad, cuyo secretario general es Ignacio Echandi, que nos acompaña y que quiere dirigir unas pequeñas y breves palabras en relación con la Fundación. Tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo quería presentarles dos libros de los muchos que la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad ha publicado. Estos libros los pueden recoger Relatos para después de la batalla y los 1808-1823, pueden recogerlos a la salida. Y también les hemos traído desde la Fundación un pacto con el Colegio de Licenciados que ya se está haciendo casi anual, con los cursos de Panamá, con los panameños que vienen aquí, con una serie de colaboraciones. Y también les hemos traído 1808, la memoria alargada, en la que encontrarán obras de Stendhal, Balzac, Álvaro Mutis, Landor. Aquí los tienen. Pero no solo quería decirles esto, sino que todos los libros que ha publicado la Fundación 2 de Mayo pueden ser suyos si todavía los tenemos. La condición que ponemos es sencilla, y es que desde esta casa a la Gran Vía, encima de Chicote, en el 12 de la Gran Vía, por las mañanas, si los tenemos, siguen siendo suyos. Es decir, no solo estos libros, sino todos ellos. Y si quieren seguir en contacto con la que hace la Fundación con ustedes y nos dejan su correo electrónico allí, estarán en permanente comunicación con nosotros en las funciones que vayamos haciendo, pues un libro nuevo o una conferencia del profesor García de Cortázar o un nuevo artículo. Con esto, y bueno, la Fundación 2 de Mayo tiene una vocación conmemorativa, 1808, 1812 y Nación y Libertad. Hoy en día estudiamos lo que es la nación española desde el punto de vista liberal. Con esto creo que es suficiente para presentar a nuestra fundación. Muchas gracias. Damos las gracias a la Fundación por su generosa aportación y a todos los que son alumnos de la Universidad de Mayores les enviaremos un correo electrónico con estos datos para que se puedan poner en contacto y por lo tanto para que puedan continuar con las siguientes publicaciones hasta que se agoten. Muchas gracias, Ignacio. Es verdad que la Fundación es Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. Yo me he comido antes lo del 2 de mayo, que es más de lo ocasional. Bueno, Fernando García de Cortázar ha dirigido cerca de 50 tesis doctorales, es autor de más de 60 libros, en los que ha sabido aunar el rigor científico, como se suele decir, y la inspiración literaria. Y esa habilidad divulgadora que muchas veces a los científicos se les encuentra en falta. Esa posibilidad de llegar a lo que se llama el gran público, o al menos el público oculto entre el cual nos encontramos. Y no es pequeño mérito, porque esto no es tan fácil ni tan sencillo. En la Universidad de los Mayores, la historia de España es la asignatura más demandada, con absoluta lógica. Y nos interesa, tanto como la España visigoda y medieval, la España actual, la España contemporánea. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Entre sus obras destacamos su novela Tu rostro en la marea, con la marea. Oye, hay que rectificarlo, con la marea. Que ha sido premio de novela histórica Alfonso VI. Tiene magníficos libros, yo por lo menos tengo 3 en casa estupendos, con los cuales he disfrutado una barbaridad, que son, en 2003, Los mitos de la historia de España, en 2007, el que decíamos antes, Historia de España
de España desde el arte, que fue el galardonado con el Premio Nacional de Historia 2008, y Breve Historia de la Cultura en España, que es una síntesis de la cultura española, del arte, de la literatura y del pensamiento filosófico. Además tiene también otros que yo ya no disfruto en casa. Historia Ilustrada de España, Leer España, que es un brillante recorrido de la historia de España a través de la literatura, y muchos otros. Le agradecemos vivamente su amable y pronta respuesta a nuestra propuesta de dar una conferencia, cuyo título original, como han visto ustedes en las invitaciones, era La identidad española en los albores del siglo XXI. Nos movía esto la sensibilidad por el presente de nuestra querida nación española y por el inmediato futuro, que a todos creo que nos pone un poquito, por lo menos, dentro del campo de la incertidumbre. Y su positiva disposición a la propuesta inmoral que le hemos hecho esta mañana a través de Ignacio de decir, oye, dadas las circunstancias de lo que está sucediendo, y 1000 perdones te pedimos, ¿sería posible reorientar el tema de la conferencia en función de los acontecimientos sucedidos ayer y hoy? Y amablemente ha dicho, lo intentaré. La imperiosa actualidad nos ha impelido a ello, sabiendo que es un atropello y que es un asalto. Pero yo creo que deberíamos de responder a esa situación que en España ha surgido en la mañana de ayer. Desde luego lo que le pedimos son reflexiones y opiniones, porque no hay la debida perspectiva que cualquier estudio histórico necesita. Con un día de referencia no parece que, al menos en cuanto al hecho de la abdicación. En cuanto al hecho del conjunto del reinado de don Juan Carlos I, de todavía rey, la cosa ya es distinta. Pero entendemos que esto se mueve en ese diálogo permanente que existe o que debe existir entre el pasado y el futuro, y que se articula a través del presente, y que, según muchos, debe ser la esencia de la labor del historiador. Aquí sí que creo que lo va a poder hacer estupendamente y que sus reflexiones nos van a enriquecer a todos. Porque cabe preguntarse muchas cosas, y ya adelanto preguntas del posible diálogo final. ¿Qué va a pasar en España ante el desafío secesionista lanzado por buena parte de la clase política catalana y vasca? Volviendo la mirada hacia el futuro cercano, ¿cómo puede evolucionar la situación en el reinado de Felipe VI? Estamos ya en el reinado de Felipe VI, aunque parezca mentira. Y podemos, como están haciendo los periódicos hoy en día, porque tienen material y reflexión y conocimiento, hablar del reinado de Juan Carlos I. Estupendo. Hoy los periódicos es que salen, bueno, unas ediciones estupendas. Pero en realidad, o por lo menos a mí, me preocupa mucho más el futuro que el pasado. ¿Cómo pueden incidir estos acontecimientos y este nuevo reinado en la identidad de la nación española? Profesor Cortázar, muchas gracias. De nuevo tiene usted la palabra ante un grupo de españoles sujetos al pasado por sus vivencias, vivamente preocupados por el inmediato futuro y ávidos de su saber. Muchas gracias. Queridos amigos, se oye bien, ¿no? Porque uno tiene una doble afición al micrófono en su condición de profesor y en su condición de cura. Entonces yo quisiera que efectivamente llegue mi voz a todos los rincones de esta sala, cuya, diríamos, audiencia agradezco vivamente, ¿no? Porque, bueno, como decía Umbral, y cuando daba una conferencia que nunca pasaba, decía él, de 3 o 4 oyentes, en un momento de la conferencia uno de los oyentes ya no aguantaba más y se fue. Y entonces Umbral le dijo, no, por favor, mire, salga usted despacio sin meter mucho ruido, porque no quiero que se me despierte uno de los que tengo, ¿no? Entonces yo espero que no ocurra eso. Y en otra incidencia también, con poca gente, también Umbral recordaba que en un momento determinado, cuando uno se iba, le dijo, por favor, despierte al que tengo ahí delante. Y entonces el oyente le dijo, no, señor Umbral, don Paco, le dijo, no, despiértelo usted, que es usted el que lo ha dormido, ¿no? Entonces yo espero no dormirles a ustedes. Y efectivamente, yo como he aceptado el reto, dirán ustedes, qué osado o qué frívolo o en qué poco nos respeta de cambiar el tema de mi conferencia. Pero sí, yo entiendo, y yo he hecho una historia muy apegada a las preguntas del presente. Es decir, he sostenido que la historia sirve cuando
sirve para mejorar el presente, no como objeto culturalista de saber qué hacía Napoleón a la hora de comer o si los saperos del ejército de Franco eran de una forma o de otra. No, yo entiendo que la historia debe servir para mejorar nuestro presente. Y luego ya el pasado, el futuro se lo dejaremos a nuestros nietos, ¿no? Los que lo tengan. Yo como cura no creo que tenga, pero bueno, para que lo tengan. Pero sí, no me resisto, antes de dar el viraje, antes de dar la ciaboga, no dejen de ver ustedes la película 8 apellidos vascos, entonces, antes de dar la ciaboga hacia ese tema, sí quiero decir algo. Como hoy a mí me han preguntado en muchísimos medios, me han preguntado por estos acontecimientos, y quiero arrancar con una pregunta y una respuesta mía a la televisión española. Cuando me decían, ¿qué le parece lo más significativo del mensaje del rey? Y entonces yo he dicho, las alusiones a la nación que formamos y al bien de España. Y entonces, porque si el amor a España en el rey es un mérito, como él ha hecho ver, yo diría que también es un mérito en nosotros, los ciudadanos, amar a España. Así todo, y aquí viene lo políticamente incorrecto, así todo yo habría esperado, en el mensaje de fin de su reinado, hubiera pedido un llamamiento encendido y vigoroso a mantener la unidad de España, cuya ruptura es ahora mismo la mayor amenaza para nuestra supervivencia como comunidad histórica. Yo en ese mensaje ciertamente hubiera introducido ese llamamiento a España. Y como efectivamente quiero que, aparte de las consideraciones que haga yo sobre la monarquía en España y sobre el futuro, que también voy a hablar, pues yo también quiero hacer una profesión de amor a España. Y quiero decirles como en uno de sus mejores poemas, Gil de Viedma, volvía al territorio de sus primeros años para describirnos, decía textualmente él, un pequeño rincón en el mapa de España que me sé de memoria porque fue mi reino. Es decir, el poeta tenía que recurrir a su ciudad para recobrar las emociones insinuadas en el paisaje de su niñez. Y de estas se trata ahora, cuando ya desde los años míos presuntamente venerables, en los que se añora la juventud abdicada, yo no lo añoro, yo también rescato mi infancia bilbaína, en la que el sentimiento de España echó sus raíces en el ancho surco del terruño tierno. Como ven ustedes, Juan Ramón Jiménez me ha prestado este verso. Si la patria es la infancia, como lo dijo Rilke, la mía la forman el lenguaje de las palabras y la música que, bajo la forma de canciones populares, me enseñaron a entonar las baladas de España. Y siempre me baila el corazón cuando escucho Negra Sombra, o escucho el Virginia Maite, el Virolai, o el coro de repatriados de gigantes y cabezudos. Y tuve la inmensa fortuna de estudiar en Salamanca. Ahí comencé mi cursus universitario, mi carrera universitaria, y tuve la fortuna de estudiar en Salamanca, Plaza Mayor de España, la ciudad plateresca, que no se puede ser más hermosa, que guarda el oro del humanismo y hermana a Fray Luis de León y a Miguel de Unamuno. Allí, de siglo en siglo, me llegó España en su belleza, reflejada en la suprema sencillez y espontaneidad de la lírica popular. Una poesía con las bromas e ironías del pueblo llano, un poco anticlerical, lo que pensaba y sentía y lo que el genio de la comedia de masas, Lope de Vega, recogió en su prodigiosa producción. Este poeta sublime, yo reivindico en casi todas mis conferencias el carácter excelso, no solo como dramaturgo, sino como poeta de Lope de Vega, este poeta sublime que puso sobre el pecho muerto de su hijito Carlos Félix una de las elegías
más conmovedoras que se han escrito en todas las lenguas. El blanco lirio, convertido en hielo, cayó en la tierra, aunque traspuesto al cielo. Mientras el alma encuentra el consuelo en los arrebatos místicos y poéticos de nuestros grandes carmelitas, la religiosidad popular convierte el mapa de España en la exaltación de los sentidos de las Semanas Santas, de la imaginería policromada y el barroco, Sevilla de la bulla y el azahar, del incienso, el cirio y el olor a calentito, los campanilleros, las saetas, el himno nacional y las marchas no fúnebres y la Macarena de recogida por la calle Feria en la madrugada de todas las madrugadas. Forman parte también mis recuerdos porque mi padre vivió muchos años en Sevilla y para nosotros desde Bilbao era una especie de expresión de una España que nosotros teníamos también que amar. Es la apoteosis del barroco, el estilo que se caracteriza por la teatralidad y la retórica, cuya finalidad es deslumbrar al espectador y conmoverlo. La escultura, como saben ustedes, se sumerge en el dramatismo de las formas con su atormentada imagen de la muerte y la permanente contradicción entre la miseria y el boato, el heroísmo y la decadencia, todo para provocar la emoción de los fieles. A esta tierra nuestra, a esta España querida, insaciable de sí misma, también yo dedico, como mi paisana Ángela Figuera, que yo conseguí que se pusiera un nombre en un instituto en Bilbao, con los párpados caídos y con la boca cerrada, un canto rabioso de amor a España en su belleza. Porque efectivamente, y enlazo ahora con lo que se me pedía en esta conferencia, no se entiende la figura del monarca si no se entiende en esta línea que yo acabo de decir, del sostenimiento no solo de la idea de España, sino también, como digo, de la emoción de España. Nosotros no tenemos que permitir que los nacionalismos se queden con el santo y la limosna, que se queden no solo con la idea suya, sino también que a nosotros nos quiten el amor a España. Tenemos razón y tenemos sentimiento de España. Por eso, si cuando hablamos de España, la monarquía viene a representar esa unidad y esa estabilidad de las tierras de España y esa proyección también hacia un futuro vivido en convivencia, en libertad y en democracia, yo creo que también en estos momentos tenemos que recordar si efectivamente la corona ha actuado siempre con ese sentido de España. Yo adelanto que probablemente la transición española, que tuvo tal esfuerzo, hizo tal esfuerzo por proteger el Estado y hacerlo evolucionar hacia fórmulas democráticas, probablemente no se preocupó tanto de proteger la nación. Yo creo que la nación es la gran sacrificada de los años de la transición, porque además, tratando de evitar ese patriotismo de la época de Franco, que pudo ser patrioterismo, se evitó siempre este sano patriotismo y se dejó que efectivamente otras regiones de España construyeran desde el poder político sus naciones, bien sea la vasca, la catalana, porque no olvidemos, las naciones se construyen desde el Estado. Las naciones hay que construirlas todos los días y Renan decía que era un plebiscito diario. Nosotros no podemos dejar al albur o al azar la idea ni el sentimiento de España, como probablemente lo hemos dejado durante estos años, mientras durante esta época, al mismo tiempo, los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes sí trataban de construir su nación, no solo con sus instrumentos jurídicos, no solo con sus sentimientos normativos, con sus normas, sino también con sus sentimientos. Había un teórico de las naciones que dijo: haced vosotros las leyes, haced vosotros los reglamentos, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que probablemente durante estos años pocos, yo sí me tengo que decir, pocos hemos cantado las baladas de la nación española. Y también en este sentido
el rey tiene que cantar las baladas de la nación española. El rey tiene que cantar las glorias de su país. El rey tiene que decirnos, más allá de las peleas entre los partidos, como representa la unidad de España, tiene que mencionar y tiene que hablar de eso. Yo les puedo decir que efectivamente yo creo que ha habido mucha dejación de esto durante muchos años, quizás porque, y ya lo digo desde el comienzo, porque las monarquías hay que gestionarlas desde el gobierno, y probablemente el origen de la monarquía, y luego ya consagrada por un referéndum constitucional, pues era la designación por Franco a título rey de Juan Carlos. Entonces, se le ha dejado una autonomía demasiado al rey. Quiero explicarles que incluso ahora, si analizamos lo que ha pasado estos días, podríamos encontrar algo singular. Y entonces yo aconsejaría al gobierno que no dejara la actuación del rey como si fuera una cosa exclusivamente de él. En una monarquía parlamentaria, las monarquías se gestionan. Las monarquías se gestionan desde el gobierno. Es decir, como saben ustedes, el rey tiene una serie de prerrogativas, muy pocas, parecidas a las de la República Italiana, prácticamente. El napolitano sería un poco lo que es el rey de España, y yo en este momento sí le podría, como voy a recoger al final de mi conferencia, sí le podría decir al rey y al próximo Felipe VI que en un momento tan grave el rey no puede contentarse con ser un mero símbolo de la nación, sino que tiene que hacer algo en un momento grave de fractura territorial, porque se mantenga viva en nuestra España y la unidad de España, como ha hecho Napolitano. Después de la crisis de Berlusconi, él llamó a uno y a otro partido para decir, esto se arregla, por si no la Italia se nos diluye entre las manos. Efectivamente, como he dicho, esta idea de España tiene que ser una idea que sostenga y que viva la monarquía, y que yo creo que muchas veces no ha sido. Los nacionalistas vascos, cuando se inauguró el Guggenheim, tuvieron un enorme interés porque los americanos les exigían que fuera el rey a inaugurar el edificio. Es el único museo que yo conozca del mundo en el que no aparece ninguna placa en lo que se diga que este edificio fue inaugurado por el rey. Pues como fue por el rey, y eso los nacionalistas enseguida pues lo trafulcaron, y no. Cuando va el rey al País Vasco, han encontrado esa fórmula para evitar el himno nacional, y solo sería aplicar la disposición sobre himnos. No suelen tocar el himno nacional, sino que tocan el Agur Jaunak, bonito y emotivo, pero efectivamente miren, no nos engañemos, el Agur Jaunak representa al señor de Vizcaya, pero es también rey de España, y lo que nos une no es el Agur Jaunak, sino el himno nacional español, que aunque sin letra, hay siempre esfuerzos para ponerle letra, pues todavía yo, como digo, me emociono cuando lo escucho. Por eso, durante muchos años se ha hecho esa dejación, porque probablemente pues se pensaba que el rey pues tenía que tener esa autonomía, porque tuvo el prestigio de los años primeros empujar, probablemente más allá de sus funciones como rey constitucional de una monarquía parlamentaria, pero como vino bien para empujar la democracia, en buena medida se le permitió actuar y se reconoce como un esfuerzo y como algo positivo. Yo entendería que en unos momentos graves, en esta hora grave de España, el rey también pudiera, diríamos, reivindicar su condición de jefe de Estado para llamar a uno y a otro y para decir que se entiendan los distintos partidos en aras de la no ruptura de España. Yo suelo poner como modelo, y además he podido saludarle en Málaga a Tony Blair, y cómo Tony Blair gestionó bien la monarquía. Y ustedes conocen una película que está basada en el ejemplo que yo quiero poner aquí, el de Queen. Entonces, cuando muere, se mata en el Pont d'Alma Lady Diana, Lady Di,
Y entonces llega la noticia y Tony Blair le llama inmediatamente a la reina para decirle: mire, soberana, póngase usted de negro, desde la pluma del sombrero hasta la uña del pie, y venga a Londres a celebrar, a presidir los funerales por el dolor de los británicos. Y la reina le vio decir: no, pues esta señora no es nada mío si se ha separado ya de mi hijo. Y Tony Blair le animó efectivamente a hacer, y en realidad a capitalizar el dolor y a expresar también el dolor de la monarquía en un acto en el cual la corona se podía remover si efectivamente estaba tan alejada de los sentimientos del pueblo. Yo creo que en este caso en España, por una razón o por otra, no se ha gestionado bien la monarquía. Como digo, las monarquías se gestionan desde el poder, y yo creo que incluso convendría decírselo a los españoles que no lo sepan. Es decir, cuando ese desprestigio de la corona, que tendremos que aludir incluso en el coloquio, habría que decir que la corona en sí tiene que apoyarse o tiene que estar dirigida por los gobiernos. Es decir, que más allá de lo que ha podido pasar, porque también una de las preguntas es lo de Botswana o lo de Nous, etcétera, etcétera, más allá de eso es que el gobierno tenía que haber avisado diciendo: mire, señoras infantas, ustedes no pueden trabajar como unas señoras burguesas en unas cajas de ahorros, etcétera. Piensen ustedes que hubiera sido la caja de ahorros, no sé, de Castilla-La Mancha, que tiene unos líos espantosos, etcétera, y que una de ellas figurara como relaciones públicas o como eminencia cultural de esas instituciones. Pues efectivamente queda teñida la corona, etcétera. Y ha habido poca sensibilidad, porque efectivamente se le ha dejado una autonomía grande al rey durante estos años, que yo creo que debía corregir, y que los españoles debían saber que se corrige, y que efectivamente la monarquía no es un derecho, por supuesto, ni de pernada ni cualquier otro derecho el del rey, sino que el rey está al servicio de los españoles, y la forma de estar al servicio de los españoles es hacer lo que las Cortes quieran a través de un gobierno que, saben ustedes, sale de la composición de las Cortes o del Parlamento. Creo que es importante porque se ha descuidado mucho esto, tanto en discursos como en actos simbólicos, etcétera, ¿no? Yo escribí un libro sobre los discursos del rey y conozco bien el asunto. Normalmente, como saben, cuando se hace un discurso del rey, normalmente la casa del rey suele pedir el primer borrador, se lo pide a la institución que le recibe. Pues, imagínense ustedes, han ido muchísimas veces al País Vasco los reyes, por ejemplo, pero han ido siempre, a excepción de la famosa visita de Estado, que fue bastante conocida por los incidentes de Guernica, en los que se levantaron gritando contra el rey, etc. Normalmente han utilizado pequeñas trampas culturales para hacerse presentes en Bilbao o en San Sebastián. Pues la inauguración del Chillida Leku, la inauguración del Guggenheim, el centenario de Ignacio de Loyola en Loyola, reuniones con empresarios, el centenario, el 75 del Correo, etcétera, etcétera. Y bueno, el centenario ya del Correo, el periódico de Bilbao, etcétera, etcétera. Una serie de actividades, algunas relacionadas también con la Universidad de Deusto, etcétera. Entonces, en vez de plantear realmente, como se merece, una visita de Estado. Efectivamente, como decía, sí, el primer borrador parte, por ejemplo, pensemos en el gobierno vasco. ¿Qué interés puede tener el gobierno vasco en mencionar la palabra España? Es que en muchos de los discursos no existía la palabra España. ¿Por qué? Porque se iba directamente a Europa. Europa utilizada como subterfugio. Europa utilizada no por su conciencia europeísta, sino efectivamente para evitar la idea de nación española y la idea, diríamos, de cohesión en torno a una historia, un pasado y también a un presente y a una constitución. Y eso ha ocurrido en muchísimas situaciones. Voy a poner otro caso claro. Ustedes recordarán en un momento en que España, bueno, vivía dramáticamente todos los temas relacionados con la corrupción que estaban siendo denunciados desde el mundo. Y bueno, pues que si la Guardia Civil se llevaba el dinero de esto, el gobernador del Banco de España quedaba a expensas de la Guardia Civil por no sé qué, etcétera. Bueno, entonces, en los discursos de Navidad, la Casa del Rey
denunciaba un hecho que es denunciable, la corrupción, que ataca a todas las democracias, y es lógico que el rey lo denuncie, que esté muy por encima, que se diga que esté de los trifulcas de los partidos políticos, no está por encima de la legalidad constitucional cuya jefatura de Estado depende de ella. Y entonces el rey, en los discursos del rey se le ponía, se insistía en los problemas de corrupción. Entonces el gobierno lo entendía lógicamente como un ataque a él. Y entonces en los borradores que mandaba el gobierno a la casa del rey figuraba, pero tampoco también condenábamos esos periódicos sensacionalistas que están sacando, eso, una clara alusión al trabajo del Mundo, ya dirigido por Pedro J. Entonces, efectivamente, es decir, los españoles tenemos que saber que todos los movimientos del rey tienen que estar refrendados por el gobierno, y tienen que estar refrendados por nosotros. Es decir, yo entendería que incluso, eso no lo sé, y estoy aquí entre dos nobles importantes, hasta los títulos nobiliarios, en lo que tienen algo de ejemplaridad, yo entendería que debían estar también ciertamente refrendados por el gobierno. De ahí está la anécdota famosa de Alfonso XII. Alfonso XII fue un rey verdaderamente constitucional, que en un momento determinado le dijo a Cánovas, su jefe de gobierno: mire, don Antonio, yo le voy a hacer a usted pues duque de Cánovas del Castillo. Y entonces Cánovas del Castillo le dijo: no, mire, señor majestad, usted pondrá la firma en un papel en el que yo pongo que voy a ser duque de Cánovas del Castillo. Entonces, como para expresión del poder, diríamos, del gobierno, poder de controlar, y que el rey es una figura no decorativa, gran embajador nuestro, expresión de la unidad de los españoles, y al mismo tiempo yo digo del Estado, pero no de la debilidad del Estado. A veces da la sensación de que el rey es como el exponente de un Estado débil. Al mismo tiempo, yo quiero recordar que durante estos años ha habido diferencias también entre los jefes de gobierno. Siempre se dijo que Aznar intentó en buena medida situar bien la independencia del rey, pero siempre al servicio de lo que el gobierno le decía, ¿no? Y que por eso las relaciones, incluso se ve en distintas fotos, de saludar al rey a Aznar eran así, ¿no? Casi así le saludaba, ¿no? Frente a esos abrazos a Felipe González, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso, yo creo que todos los jefes de gobierno han tenido ese problema. Y si nosotros analizamos la coyuntura actual, podríamos también, por lo menos, conjeturar determinadas cosas respecto de eso. No deja de llamar la atención que en el momento en que se anuncia la abdicación, la reina está a punto de coger un avión para Londres, el príncipe está viniendo, no sé si de una forma como cotidiana y normal, como si fuera algo normal, ¿no? Bueno, una abdicación que a mí me suena, como recuerden ustedes el tono de voz que tiene Tejero en las cintas que hemos visto nosotros todos cuando asalta al gobierno. Buenas tardes. Bueno, da la sensación de que es una cosa normal, como con un profesor cuando abre su clase, como normal, pues decíamos ayer, pues ahora vamos a... Bueno, efectivamente, yo no sé si se ha tratado de buscar esa normalidad, que no deja de sorprender también cuando era un secreto a voces que podía estar inminente la abdicación, que no hubieran preparado la ley de abdicación. Sobrecoge este tipo de cosas y nos llama la atención este tipo de cosas. Bueno, lo que es claro es que la monarquía ha representado siempre, y yo quiero y que siga representando esta especie de integración nacional, ¿no? Con el sentido político superador de intereses puramente de reinos, del reino de Castilla o del reino de Aragón. Yo creo que los monarcas españoles protagonizan el largo proceso de integración nacional que despega, como saben ustedes, en el ocaso del medioevo y alcanza su meta en el fervor liberal del siglo XIX. Es decir, la idea de España camina rauda a lo largo del XIX
a espaldas de las constituciones, que proclaman la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de origen regional, y tienen un gran acelerón mediado el siglo XIX en el tendido del ferrocarril. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el tendido del ferrocarril con la idea de España? Pues yo, cuando los periodistas me preguntan quiénes han construido España, aparte de decir que Santiago, porque claro, el mito de Santiago pues realmente es tan importante en la historia de España, ¿no? Más allá de que fuera verdad, que no parece que fuera muy verdad que sus restos aparecieran allí en el Finisterre, pero bueno, claro, aparece en todo momento. Toda la Edad Media no se puede entender sin Santiago. Cuando llega el siglo XVI, Pizarro Santiago y cierra España cuando ve todas esas inmensas, diríamos, extensiones del imperio inca, y luego también ya esta fundación que yo dirijo, 2 de mayo, cuando diríamos en la pelea con los franceses, pues también los españoles sacaron adelante a Santiago. Llamativamente, Santiago es una especie de creación también francesa, ¿no? Que es un poco como cuando la canción esa de la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Pues mire, ¿por qué no? Aunque no quiera ser francesa, probablemente es francesa, porque ese tipo de talla es muy francés, ¿no? Y entonces lo sentimos por ella, pero bueno, se ha hecho española, pues entonces realmente es llamativo. Los franceses, que son los que difunden tanto la ruta de Santiago, el Saint-Jacques, etcétera, etcétera, después ven cómo los españoles pelean contra ellos también con el baluarte de Santiago, por no decir que también parece que en determinadas batallas de la Guerra Civil Española Franco también acudió a la intercesión de Santiago. O sea que llamativamente, probablemente el hombre que más ha contribuido a la historia de España es ciertamente un judío, que lo que es muy difícil de pensar es que vino aquí, predicó el Evangelio, le dio tiempo a volver para que le cortaran la cabeza y después apareciera su rostro, no con la marea, sino con mi novela, sino apareciera su rostro también allí en el Finisterre español. Pero da lo mismo. Los mitos son enormemente poderosos, sino que se los pregunten a los nacionalistas vascos y catalanes, qué mitos ni los nivelungos hay en esa tierra, ¿no? Bueno, entonces, como digo, en este sentido hablaba del ferrocarril. ¿Por qué es tan importante el ferrocarril? Porque tiende a unificar los modos de vida de España y acabar con esa especie de compartimentación que ha tenido España durante tantos siglos, ¿no? Comunica, estandariza las costumbres, hace posible el traslado de personas y de bienes, y entonces las regiones empiezan a conocerse. Por eso digo que es muy importante, de tal forma que yo me acuerdo cuando no terminaban la autovía de de Madrid, Valencia, yo, pues una vez le dije a Aznar, pero no sabéis historia. Los hombres de la Ilustración, que es tan importante para este proceso de afirmación nacional, decían, los caminos hacen la nación. Era una frase que empleaban los ilustrados del siglo XVIII. Pues si los caminos hacen la nación, termina cuanto antes esa autopista para efectivamente, además tienes que recordar que Valencia siempre ha sido fiel a la corona. Cuando en el 1992 yo asistí a algunas de las inauguraciones y de los Juegos Olímpicos y de las ceremonias en torno a las inauguraciones, pues el gobierno estaba seriamente preocupado porque fue esa explosión de Freedom for Catalunya, que fue cuando trajeron efectivamente a la familia real, que la tuvieron prácticamente los 15 días en Barcelona, para acallar. Tuvimos suerte que además los acontecimientos deportivos, que también, como sabemos, construyen la nación, acompañaron efectivamente y paliaron esa especie de intento nacionalista de canalizar. Entonces yo me acuerdo al ministro Solana, que era ministro, me parece, de Cultura en ese momento, le dije, el problema es que no sabéis historia. Si supierais historia, hubierais organizado los Juegos Olímpicos en Valencia, que siempre ha sido fiel a la corona, ¿no? Os hubieras ahorrado todos estos líos, porque Valencia siempre ha sido fiel a la corona.
Por eso digo, esta idea de España, que la encarnan los reyes y que nosotros la hemos recibido ya, pero entonces yo sí quiero hacer una alusión a la monarquía, un poco desde el terreno del racionamiento y también desde el terreno de la, digamos, de la observación filosófica, pictórica, etcétera. Había un libro clásico de teología medieval que sostenía que el rey, en cuanto monarca, no podía morir nunca, porque tenía dos cuerpos: inmortal uno, incorruptible a la ley natural de las cosas el uno, perecedero el otro destinado a la historia, es decir, a los cementerios, ya diríamos, bajo la lluvia, a la ceremonia lenta de los gusanos, ¿no? Este otro segundo cuerpo. La monarquía en España, y esto hay que recordarlo, fue previa al Estado moderno, como ha sido previa a la nación española, a la construcción de la nación española, en cuya empresa tuvo un papel de protagonista. Pero yo diría que a diferencia de los reyes de Gran Bretaña, por ejemplo, o de Francia, los reyes españoles siempre han tenido un cuerpo simbólico, siempre han tenido un cuerpo normal, no ese doble cuerpo simbólico de los reyes franceses o ingleses, sino que han tenido que contentarse con ser plenamente humanos. Si los monarcas franceses son los ungidos del Señor, son los milagreros descendientes de San Luis, los españoles no aspiran más que a ejercer el poder temporal con las mismas armas y mejores argumentos o fundamentos que sus nobles. Es decir, en España los reyes son profundamente humanos. Y yo quiero hacerles ver esto también respecto de la pintura y respecto del pensamiento sobre la monarquía en España. Miren, a Carlos I, que es dueño de medio mundo y emperador sacramentado, de nada le sirve ese carisma en las peleas con sus súbditos peninsulares, que reclaman sus derechos sin importarles en nada alguno la condición sagrada de la investidura imperial. Cuando por toda Europa, piensen ustedes, se halagan los oídos reales con argumentos divinos del poder coronado, las meditaciones de Francisco de Vitoria, por ejemplo, son los que aguan la fiesta monárquica, abriendo camino, sin embargo, al desarrollo del derecho internacional. Es decir, tenemos que recordar los españoles que tenemos un siglo XVI prodigioso. Solo que la incultura es tanta, y la manipulación y el tópico y el mito tan mal empleado, que yo en un artículo de La Vanguardia, por un señor que aparece como oculto, etcétera, no voy a decir su nombre, que escribe muy a menudo en La Vanguardia, decía, hablando de, y que no aparece como nacionalista, aunque muchas veces sí lo parece, decía que la España de Rajoy era la España de Trento. Yo hubiera dicho, ojalá si fuera la España de Trento. Y aquí hay una defensora, Pilar Medina Sidonia, efectivamente, que en un momento en que en un debate los propios curas querían evitar la palabra Trento, fue la que dijo, pero si Trento es el momento en que los católicos dicen, pues la gracia es importante, pero la libertad del hombre es importante. Fue los católicos, muchos de ellos españoles, los que dijeron, más allá de las concepciones luteranas y de las predeterminaciones calvinistas, que dijeron, no, tiene que haber la libertad del hombre que se encuentra con la gracia, pero a su vez puede aceptarla o rechazarla, en un momento prodigioso del pensamiento recio, etcétera. Pues ahora para muchos la España de Trento pues debe ser pues la España que dice no sé qué, efectivamente. Bueno, entonces en esta misma línea, en pleno proceso europeo de fortalecimiento monárquico, Juan de Mariana, el gran jesuita Mariana, defiende la existencia de leyes nacidas del pueblo, cuya modificación solo puede hacerse con el consentimiento de la comunidad. De lo contrario, recuerden ustedes, en su libro, la monarquía degenera en tiranía contra, no voy a seguir, la
pueblo está autorizado a defenderse mediante la revuelta e incluso el tiranicidio. Como saben ustedes, la obra de Mariana pues, se fue quemada públicamente en distintas capitales europeos. Esta teoría, la de Mariana y la de Vitoria, sobre la obligación del rey de cumplir las leyes en aras de la ejemplaridad, serían muy mal acogidas por el poder político de la época, que, utilizando la Inquisición, condenó el derregue de Mariana a su quema pública, por ejemplo, en París. Luego, fíjense ustedes cómo a veces se informa mal y se emplean mal los términos. Los reyes en España no se coronan, ni se ungen, ni se coronan los reyes de España. O sea que no podemos hablar de la coronación de Felipe VI, sino los reyes de España, por eso, ofrecen el aspecto hondamente humano de los guerreros, de los burócratas o de los cazadores de mirada prensil con pocas ganas de transportes espirituales por el cielo. Pongo ejemplos. Nada hay de divino en el retrato de Felipe II, patrón del mayor imperio de la cristiandad, ni en la retina del pintor Sánchez Coello al vestirlo con esa sombría negritud e investirlo de esa especie de impasible talante. Entre grises y sepias, su coetánea Isabel de Inglaterra oculta en cambio su condición mortal con la complicidad del anónimo artista de la National Gallery londinense, que la ve como Astrea, la pone como la diosa de la justicia a la reina de Inglaterra. Eso en España no ha existido. Pisa la tierra muy claramente Carlos III en el cuadro de Mens, respondiendo en su sincera frialdad al ideal progresista de su reinado. Ya hay un verismo justiciero, creo que el ejemplo les va a ustedes a impresionar. Hay un verismo justiciero en la estampa vulgar de Carlos IV, transmitida por Goya. Ven ustedes el cuadro de la familia de Carlos IV y cualquier rey hubiera mandado ejecutar a su pintor en el momento que le entregaba el cuadro. Es decir, hay de todo, una friki a la izquierda, un bobalicón a la derecha, etc. Es decir, ¿cómo el rey no mandó ejecutar efectivamente a Goya? No, es que efectivamente la pintura española tiene ese verismo justiciero, que ya está inaugurada, como digo, con esa letra preciosa, maravillosa, de Inocencio X, cuando Inocencio X se entera que en Madrid hay un pintor que pinta el aire, que es Velázquez, y entonces le llama. Y entonces, saben ustedes, bueno, habrá mucha literatura en esto, era un hombre profundamente feo. Inocencio X es de los de Doria Pamphili. Y entonces parecen que tuvo problemas en el cónclave, porque claro, no parece bien elegir como papa a un señor que la gente se va a escapar en cuanto lo vea. Y entonces dicen que tuvo problemas. Y entonces cuando pintó el cuadro, efectivamente le llamó y le entregó el cuadro, el maravilloso cuadro, probablemente nos sobran dedos en la mano para decir qué retratos hay más impresionantes que el cuadro Inocencio X, que está en la Galería Doria Pamphili, la tienen ustedes allí solo en aquella rotonda, etcétera, etcétera. Y entonces cuando entregó el cuadro, el Papa dijo: troppo vero, demasiado verdad. Claro, es que ustedes analizan el cuadro y no le ha ahorrado nada, ni el mal rictus, ni la ambición, ni la envidia, ni su propia fealdad, efectivamente. Velázquez, pintor de la realidad, le pinta así, efectivamente. Por contra, incluso piensen ustedes en los cuadros de la Revolución Francesa. La grandeza francesa, aunque sea revolucionaria, tiene algo de hierático que, por ejemplo, el neoclasicista Luis David reflejó al perpetuar a Napoleón en su epopeya de triunfo, pero de triunfo sacralizado, etc. Creo que esto es importante. No, es importante recordar este sentido que que tienen los españoles de su monarquía. Cuando un colega mío, un muy querido amigo, Juan Pablo Fusi, y yo, que él fue alumno en Oxford de Raymond Carr, este gran hispanista, inmensamente mayor, pero vivo, y pues hace años fuimos juntos a ver el Thyssen. Y entonces, nada más entrar en el Thyssen, dice Raymond dice: ¡qué barbaridad!
Dice, ¿y qué es la barbaridad? Claro, y entonces dice, pues sí, mira, la barbaridad es, recuerden ustedes esos cuadros tan llenos de óleo de macarrón, que representan a los reyes de España, a don Juan Carlos y doña Sofía, y también al barón y la baronesa Thyssen. Y entonces dice Raymond Carr, pero esto sería increíble en Inglaterra. Están al mismo nivel los patronos del museo de los reyes, diríamos, de la nación. Entonces, por eso, porque hemos tenido esa parte, diríamos, de normalidad con los reyes, que en buena medida yo creo que habría que recuperar para popularizar a la monarquía, pero no tanto que digamos que esté tan cerca que podamos a veces decir, bueno, si esto suena a hueco, ¿no? Entonces, claro, como nosotros. Bien, entonces, por eso, en el caso de los reyes españoles, al carecer de cuerpo inmortal, pues los reyes españoles han podido ser desposeídos de su corona sin cortarles la cabeza, ¿no? Bastó con enviarlos al exilio, como los otros perdedores, que hay tantos perdedores de cada época. En cambio, del cadalso o de la guillotina no pudieron librarse, por contrario, saben ustedes, los soberanos franceses o los ingleses, cuando la libertad y la igualdad, para hacerse efectivas, tuvieron que desacralizar el cuerpo de la monarquía. En España no hubo necesidad de eso. La explosiva relación amor-odio entre esos dos sujetos de la política moderna, que eran pueblo y el rey, puso en peligro de extinción el trono en más de una ocasión, pero desprovistos de la inmortalidad imaginada por los soberanos franceses o ingleses, los españoles pudieron ser desposeídos de su corona sin el requisito de perder la cabeza en la guillotina, ¿no? Por eso digo, o sea que recuerden ustedes cuando Alfonso XII llega para tomar posesión del reino, de la corona en España, y tiene una entrada triunfal en Madrid, arcos y demás, muy simbolizada, como saben ustedes, incluso en aquella película donde va Alfonso XII, pues entonces él se quedó admirado del pueblo, diríamos, entusiasmado madrileño que la recibía, porque era consciente que su madre, Isabel II, la reina castiza, había sido destronada, ¿no? Y bueno, no le dio tiempo ni a hacer las maletas. Estaba venerando el Lequeitio. Fíjense ustedes, ahora a ustedes les parecerá raro, pero los reyes veneraban el Lequeitio, por supuesto, y en San Sebastián. Y entonces claro, no le dio tiempo ni a hacer las maletas, inmediatamente cogió la frontera, ¿no? Y ya no volvió más. Entonces, como saben ustedes, el rey le dijo al duque de Sexto, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero qué admiración. Los madrileños pletóricos, entusiasmados con mi presencia, etcétera. Qué júbilo están demostrando. Y también el duque de Sexto, con esa naturalidad que incluso los nobles tenían con los reyes, le dijo, mire señor, esto que está usted viendo, este júbilo no es nada con el júbilo que manifestaron los madrileños cuando se enteraron que su madre estaba ya en París, ¿no? O sea que efectivamente, entonces yo creo que efectivamente esa especie de naturalidad ha sido un poco lo que efectivamente ha podido servir a los reyes para sortear determinados acontecimientos. Es decir, ese cuerpo profundamente humano del rey que hacía que, bueno, pues váyase usted fuera y cuando venga, si usted ya está bien, pues lo recibiremos muy bien, porque usted puede tener un sentido utilitario, es decir, voy a ese concepto de la monarquía como utilidad, no la monarquía con transportes sobrenaturales, sino con la monarquía que nos sirve para algo. Entonces los españoles han tenido un sentido muy utilitario de la monarquía, que puede estar representado en aquella frase que decía Terencio, y lo recoge el pensamiento clásico, que decía, rex eris si recte facies, si non facies non eris. Rey serás si actúas rectamente, si no actúas rectamente no lo serás. Es decir, nosotros nos interesa que tú actúes rectamente, que te comportes bien, que nos sirva, que tengas ejemplaridad, que nos pueda servir de estímulo para llevar adelante nuestra vocación española, nuestra vocación nacional, y serás rey mientras lo hagas. Si no lo haces, pues efectivamente no te mataremos, pero te despediremos y probablemente
pediremos, probablemente sin mucho entusiasmo, que venga la República. Esto... Debo ir ya enfilando un poco el final de mi conferencia, después de haber afirmado cómo es consustancial ha sido la idea de España, pero también yo entiendo que en un momento determinado la idea republicana también debe tener una acogida, por lo menos en nuestra perspectiva. Yo no sé si es la frase de Cánovas o de quién, pero yo la apuntaría también. Alguien decía que si ha de venir la República, que la traiga a la derecha, porque será una república no revanchista, y que lo que pueda tener de izquierda la república en cierta medida puede venir compensada por el derechismo, diríamos, de la derecha. Y al contrario, que si bien la monarquía más o menos que la traiga a la izquierda o que se apoye en la izquierda, porque efectivamente se compensa ese sentido quizás menos democrático, bueno, entre comillas, etcétera, de que puede tener una monarquía que se hereda, etcétera, y que la puede venir compensado por la izquierda, que la modera y la puede legitimar. Entonces yo creo que en el panorama nuestro hay que pensar en eso, no por el hecho de que haya habido dos repúblicas tan tremendas y tan poco exitosas en la historia de España. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que genéticamente no estamos condenados a no poder tener una república. Yo no creo cuando dicen eso, no es que los españoles son anárquicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que no es así, es decir, y que en nuestro panorama también puede haber la posibilidad de, en un momento determinado, de que esté la república. Por otro lado, sí me llama la atención, y esto sí quiero hacerlo ver, y también lo he hecho ver en televisión. Si ustedes ven las imágenes de las manifestaciones ya claramente republicanas, y que no deja de sorprender que esas banderas que son anticonstitucionales pues ondeen con toda tranquilidad, y si un señor saca con un aguilucho, como sea, pues inmediatamente un lío, la ultraderecha, le cierran la librería, etcétera, etcétera. Pero estos señores pasean tranquilamente sus símbolos anticonstitucionales. Pero fíjense ustedes, efectivamente, llamativamente, y esto es tremendo, España ha cambiado desde 1931. Eso es claro, y sería patético no reconocerlo. Pero ustedes ven las manifestaciones, por ejemplo, de ayer en la Puerta del Sol, son exactamente igual que las imágenes de la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Subidos a las farolas, etcétera, parecía que estaban reproduciendo, cosa que no deja de ser triste, que una España que ha cambiado tan radicalmente durante estos años, tan profundamente, tan radicalmente, con un sector amplísimo de clases medias que tienen mucho que perder, etcétera, etcétera, en un proletariado muchas veces desclasado hacia arriba, etcétera, etcétera, que todavía funcionen estos sentimientos de la República con la imaginería clásica de la República revanchista, de la República que viene a decir trágala, trágala, trágala. Por eso yo creo que en estos momentos también habría que decir si efectivamente la monarquía ha perdido su popularidad o ha perdido su arraigo en la sociedad española, pues la República no lo tiene tampoco. Es decir, la República muchas veces se nutre del desgaste de la monarquía, y al mismo tiempo habrá que decir que la monarquía todavía está muy por encima en los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, por encima de los políticos, de la justicia, de las autonomías, del propio Parlamento, etcétera, de la propia Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo creo que, como recogiendo flecos en esta conferencia que se me ha pedido que improvisen, claro, yo puedo decir que no se improvisa del todo porque, bueno, tengo 40 años de estudiar estas cosas, o sea que nosotros no improvisamos, ¿no? Pero sí quiero decir lo siguiente, que la monarquía parlamentaria de Don Juan es profundamente original. Yo en un artículo escribí por ahí, se me ocurrió pensar que debía cambiar de apellido, es decir, bueno, como cambiaron los británicos. Imagínense ustedes
en un momento determinado los británicos con apellido alemán, en un momento que se están peleando con los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando cambiaron de apellido, y ahora se apellidan Windsor, ¿no? Entonces yo creo que también los monarcas españoles tenían que apellidarse, pues, bueno, como se apellida el rey nuestro, se apellida Borbón y Grecia, en vez de llamarse España y Grecia, Juan Carlos España y Grecia. Entonces, ¿por qué Borbón y Grecia, no? Entonces ya no serviría eso, los borbones a los tiburones, ¿no? Entonces tendrían que encontrar otro tipo de rima para evitar la esa de los borbones a los tiburones. Entonces yo creo que es singular más allá de lo anecdótico, como yo creo que los historiadores en el momento de hacer un balance de la monarquía del rey Juan Carlos, tenemos que superar los elementos anecdóticos de los elefantes y de las corinas, etcétera, etcétera, y ver cómo en un momento determinado el rey es el que promueve la limitación constitucional de sus poderes, ¿no? Y no pretende gobernar. Durante un tiempo gobierna, ¿no? Pero ya, ciertamente, a partir del 78, no gobierna, sino reina. Es decir, solo gobernó durante esos años en que la democracia naciente necesitó de su autoridad para desguazar la política heredada que le obstruía el camino. Luego reinó nada más. O sea, con esas limitaciones que yo he dicho, que yo creo que efectivamente debía el gobierno vigilar más. Por eso, en este momento en que se produce la abdicación y nos encontramos con un nuevo rey, yo sí diría, y con eso terminaría mi conferencia, efectivamente, de una hora, como se me ha pedido, y en espera de su coloquio, yo respondo de lo divino y de lo humano. Pero yo no soy como los reyes, que son profundamente humanos, yo soy también profundamente divino. Entonces estoy dice de la voz divino, está bien eso. Entonces, yo sí quiero terminar con lo siguiente, que es un poco el mensaje que yo trato de decir en esta hora grave de España, no lo olvidemos. Durante más de 2 años, estos últimos, el separatismo ha planteado un desafío que no es al gobierno del Partido Popular, sino a la nación española. Es un desafío a las instituciones de la nación y, por tanto, a la seguridad que la Constitución garantiza a todos los españoles, incluyendo, por supuesto, los que viven en Cataluña. Tal desafío, yo creo, debía haber sido respondido con la exigencia del rey, como jefe del Estado, de recordar el necesario cumplimiento de nuestra norma de convivencia fundamental a todos los actores. Esto de hacerlo precisamente como institución situada por encima, lógicamente, de las estrategias de partido, pero por debajo de aquellos principios que tiene la obligación y la función constitucional de defender. A mí no me hubiera parecido mal que el rey hubiera llamado a Mas y le hubiera dicho y hubiera hecho público que se reunía con Mas para decirle: mire, yo soy rey de España y me gustaría que ese camino usted no lo siguiera. Es decir, luego allá la política, pero a mí me parece que no es, incluso la Constitución, no es solo algo tan sumamente simbólico como para que en un momento determinado de gravedad, no lo olvidemos, se pueda apelar a eso. Por otro lado, en esta misma línea que digo, con sus análisis que pueden ser divergentes, las últimas elecciones han mostrado, quizás momentáneo también, eso, y como dicen los navarros, el voto de lo peor, han mostrado el grado de descomposición de nuestras instituciones en que nos encontramos. Si juntamos los votos de Izquierda Unida, juntamos los votos de Izquierda Unida, de Podemos y del nacionalismo secesionista, que así hay que juntarlo, son 4 millones de ciudadanos. 1 de cada 4 de los que han participado en la votación han manifestado su oposición radical. Están en una oposición radical al sistema constitucional español. Se trata de condiciones que vienen ciertamente de una crisis cuya solución se deja al arbitrio muchas veces de un solo partido, bien sea ahora el PP o bien sea el PSOE, ¿no?
Yo creo que el jefe de Estado, en medio de una coyuntura que todo el mundo reconoce como la más grave vivida desde la Guerra Civil Española, yo entendería que podía haber evitado que ciertamente se llegara quizás a estas manifestaciones, tratando de, diríamos, de llamar a los grandes partidos e invitándoles a un gran pacto nacional, ¿no? Bien sea gobierno de concentración, bien sea pacto nacional. Bueno, recuerden ustedes el pacto del Pardo, cuando la monarquía estaba en peligro porque va a morir Alfonso XII, Cánovas se reúne con la reina, más bien María Cristina le llama y le dijo, bueno, Cánovas se llama a María Cristina y le dijo, bueno, ya sabe usted un momento gobernará con Sagasta y un momento conmigo, un momento gobernará con los liberales fusionistas, con una cierta izquierda, y otro con los conservadores, llamaríamos. Es decir, ¿por qué? Porque estaba en peligro la monarquía ante un rey moribundo, ante un rey ya muerto, ante un niño que es póstumo, y ante una reina regente, etcétera. Entonces hay un esfuerzo por mantener la nación y mantener la monarquía. Yo creo que probablemente se ha llegado a tales situaciones, si no sería engañarnos, ¿no? Sería engañarnos, ¿no? Esa especie de este espíritu bobalicón, aquí no pasa nada, etcétera, etcétera. Yo entendería que el rey en algún momento podía apelar a su condición de jefe de Estado, más allá de, como digo, y superando efectivamente las peleas entre los partidos, pero no por encima de lo que él tiene que defender, que es la unidad de España y diríamos, y la Constitución de 1978. Y pongo un ejemplo, miren ustedes, Napolitano en Italia es prácticamente como el rey en España. Es decir, la Constitución italiana da poquísimos poderes al jefe del Estado, que es Napolitano. Pues recuerden ustedes cuando la crisis de Berlusconi, Napolitano se fajó y se bajó al ruedo de la política, como usted, de la política con mayúscula, diciendo: Italia se nos pierde, se nos hunde, pónganse ustedes de acuerdo, saquemos cuanto antes un gobierno, etcétera, y actuó ahí el jefe del Estado. Yo creo que efectivamente esto que ocurrió en Italia hace muy pocos meses podía ser también un modelo para que en España se pueda hacer. Y al mismo tiempo, esto también es una especie de lectura para el que va a ser rey. Del mismo modo, yo diría que el rey Juan Carlos se enfrentó a graves problemas en los momentos iniciales de la democracia, exigiendo la colaboración de todos, y no solo rogándola, sino diciendo a uno y a otro, reuniendo a los empresarios, a los obreros, etcétera, fomentando a través de Suárez los pactos de la Moncloa. Un joven Felipe VI, yo entiendo que deberá comprender que su función no puede ser una vaga representación de España, sino efectivamente tiene que ser la representación de una España real, que es muy distinta probablemente de la de su padre en 1980, de una España real, que no nos engañemos, que se encuentra en peligro de descomposición institucional. Y esto no es un falso alarmismo, no es así, sino yo creo que es una realidad de los que pensamos, de los que escribimos, de los que vemos las cosas, que yo creo que se encuentra en peligro de descomposición institucional y de fractura territorial. Felipe VI yo creo que debe impulsar la defensa de la soberanía nacional, y el rey que obligue o que exija a los diversos intereses políticos a buscar, en momentos de grave padecimiento social que amenaza con destruir nuestra convivencia, un acuerdo que comprometa a los partidos nacionales en su obligación de defender la causa común de todos los españoles, de defender su bienestar, de defender su igualdad y su libertad, y defender, como digo, esta idea de España que tantos sufrimientos ha costado mucho, tantos padecimientos, y que a todos nosotros, o probablemente a todos los que estamos aquí, nos sigue emocionando. Muchas gracias. Muchas gracias.
porque no podía ser por menos una brillante conferencia hecha desde el plano de lo divino, ¿eh? Madre mía. Yo creo que podemos hacer algunas preguntas, y yo, como estoy en el uso de la palabra, voy a hacer una, porque me gusta mucho la referencia a los elementos que han constituido España. Decía no sé qué experto que el servicio militar obligatorio había hecho España, porque había hecho trasladarse al mozo de Gerona a Badajoz y se había casado con la pacense. Y todo esto había servido mucho para unificar. También me ha resultado interesante lo que decías respecto a cuál es el papel que podría haber realizado este rey, que ha abdicado, ya no lo va a poder hacer porque ha perdido la autoritas. Es decir, ya con lo que ha hecho ayer ya no puede hacer nada, ya no puede intentar pegar las partes. El rey ya está amortizado, ya no existe. Y el papelón, entre comillas, se lo deja a Felipe VI. Claro, pero Felipe VI no ha traído la monarquía, no ha traído la democracia. Felipe VI no ha sido el jefe de los ejércitos españoles, los ejércitos que fueron protagonistas durante la Guerra Civil y han sido protagonistas durante 40 años porque el generalísimo era el jefe del Estado y tenía 3 ministros militares hasta 1975, han desaparecido del escenario. El nuevo rey tampoco tiene la autoridad de soldar a unos y a otros. El nuevo rey, esto que tú le lanzas como... tiene muchos menos argumentos, tiene muchos menos medios que el rey que se va. ¿Cómo es posible que el rey que se va no se haya dado cuenta de esto, de lo que tú dices, y lo haya puesto en marcha? Primera pregunta. Y segunda pregunta, lo que tú apuntas es a una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No solo porque se han visto mermados tremendamente, sino porque es que el futuro exige... bueno, yo no sé si lo exige, el pobre futuro se nos viene encima y lo vamos construyendo en el presente. Pero aunque las elecciones europeas no son fácilmente transportables a lo que son las elecciones generales, porque la circunscripción es única, las otras son provinciales, y porque el absentismo en las elecciones europeas es siempre mucho más elevado que en las generales, porque Europa no lo sentimos tan cercano, y por lo tanto cuando vamos a votar, votamos en general por emociones. En geografía electoral se estudia esto, no se vota racionalmente. Racionalmente vota el 10% de la población, los demás, el otro 90% vota por... los partidos políticos han perdido más de 5 millones de votos, ven surgir a otros partidos. Entonces, es bueno que se coaliguen, que lleguen a una coalición, porque parece que lo van a hacer bien por miedo, bueno, yo creo que más por miedo que por responsabilidad. Además, en la coyuntura de que el Partido Socialista se está reconstruyendo a sí mismo y no sabemos cómo se va a reordenar y reorganizar. O sea que, ¿tú qué opinas de esto de la coalición y del papel que le queda a Felipe VI? Tiene ya 46 años, o sea que no es un jovencillo de... como ha pasado en la historia de España en algunas ocasiones, que ha llegado a rey un señor o una señora con 13 años y lo han hecho mayor de edad cuando no debía. Sí, muchas gracias. Rápidamente. Bueno, en primer lugar, habrá que hacerle ver también al jefe de Estado desde el gobierno o desde las instancias que fuera, no desde un sociólogo de cabecera como Arriola. Bueno, pues entonces habrá que hacerle ver que efectivamente como jefe de Estado puede actuar en algunos momentos, no solo en la época de la guerra, sino que puede actuar y entonces que puede legitimar su condición de jefe de Estado en, como yo he dicho, tratando de hacer que los políticos se entiendan, etcétera, etcétera. Mire, una publicidad, una visita de Mas, por ejemplo, llamado por el rey, probablemente ciertos sectores de CiU en Cataluña no lo aguantaran, ¿no? Les parecería tan importante y tan grave que podían retirar su apoyo a Mas. Es decir, solo que no se ha intentado hacer nada de eso, haciéndonos creer que no pasaba nada en España. En cambio, mientras tanto los otros estaban moviendo. Yo entonces creo que efectivamente tiene que actuar como jefe de Estado en un momento en que se está, no lo olvidemos, a una fractura territorial enorme, en un momento en que se ha producido la primera vez en la historia de España que se produce una impugnación de España como idea, de España como historia, de España como realidad. Nosotros nos hemos peleado en distintas guerras civiles por distintas ideas de España y nos podemos avergonzar ahora por esas guerras civiles, pero ninguno de los dos bandos dijo que España no existía. Y es en este momento, en un momento además azotado por la crisis, por este sentimiento, diríamos, de orfandad que muchos españoles pueden tener, en los cuales se ha nutrido realmente el separatismo catalán.
Y luego, tu segunda pregunta, sí me parece, porque yo creo que, además me aprovecha para decir algo. Yo creo, a mí no me extrañaría pensar que lo que ha asustado a mí gravemente de las elecciones y lo que está pasando, y al rey le tiene que asustar, es la disolución del Partido Socialista. No hay que olvidar que el Partido Socialista ha sido el que ha respaldado también la monarquía en España, como pasó con Carrillo, con el PC, etcétera, etcétera, y que si en este momento ocurre que hay un líder que se le ocurra, pues no sé, Eduardo Medina, quien fuera, no, Eduardo Medina lo conozco yo, fuera uno mío, y hablaríamos de él, de otros temas, pero no sé si, pero le sale la cresta republicana, entonces se acabó, es decir, se acabó, los diputados del PP no pueden sostener, por muy bien que les vayan las elecciones. Entonces a mí me parece gravísimo en este momento la crisis del PSOE, por eso, porque en este momento determinado puede haber esas tentaciones republicanas, que hacen que la transición se hunda, ¿no? Porque está basado en la alternancia de dos grandes partidos o en la cohabitación, alternancia, pelea por el poder, pero dos partidos que cumplen las reglas del juego, que aceptan la monarquía y no van diciendo por ahí que quieren la república. Entonces yo creo que efectivamente, yo no sé si ese sería el problema, pero lo que sí sería el problema es que alguien ponga de acuerdo en cuestiones fundamentales como es la idea de España, claramente, a esto. Y si es el Partido Popular en este momento el que tiene que sacrificarse en aras de abrir camino al PSOE para hacer una política clara y rotunda de enfrentarse al separatismo, pues me parece que se le podría pedir. Ya, Pilar. Vamos a abrir un turno de preguntas no muy largo para podernos ir con esto. Bueno, Pilar. ¿Pilar? Sí, Pilar, sí. ¿Quieres micrófono? ¿Hay micrófono? Estoy ahí. No, pero hay papá. Es en la base, me parece, donde... No, sí, parece que se oye, pero hay como un pitido, ¿no? No se puede. Bueno, a ver si aquí escondido. Fernando, bueno, felicitarte por esa conferencia, que además ha sido valiente y sincera y sin ningún viso de cortesanismo, a pesar de que escribas en la ABC. También quiero decirte que ayer yo oí un rumor de una persona que está muy cercana a algunos dirigentes políticos muy destacados del Partido Popular y que me produjo muchísima inquietud. Y el rumor es el siguiente, es decir, a mí me chocaba que en este momento Pérez Rubalcaba fuera capaz de liderar la opinión del PSOE, porque Pérez Rubalcaba en este momento es un cadáver político. Entonces, que el PSOE pueda dominar a Medina y pueda dominar Pérez Rubalcaba todas sus bases para votar con el PP la investidura del príncipe, me extrañaba. Y se ha pagado, parece ser, un precio político. Y ese precio político es transigir en forma de federalismo con la descomposición de la unidad de España. Y a esa persona no le parecía mal con tal de tener la monarquía, y yo la verdad es que lancé un exabrupto, porque a mí me parece que la monarquía está al servicio de España y no viceversa. Entonces a mí me parece muy grave que se pague ese precio por mantener en la silla al Felipe VI. Y lo digo aquí verdaderamente indignada, porque creo que ese consenso se tenía que haber hecho no en aras del heredero, en aras de la unidad de España, porque era la primera obligación del rey. Sí, bueno, y además, viniendo de quien viene tu declaración, me parece estupenda, más estoy completamente de acuerdo. Pilar Medina Sidonia, como saben ustedes, pertenece probablemente a las familias más ilustres de toda la historia de España, ¿no? Medina Sidonia, Niebla, etcétera, etcétera. Como saben ustedes, parece que Colón se ofreció a su familia antes que a Isabel de la Católica y eso está en el archivo de su familia, como saben. Por eso digo que tu declaración me resulta emocionante
y la suscribo absolutamente. La monarquía está al servicio de la idea de España y sería triste, y además eso no sirve para nada, esa componenda, que por dar un poco... No, sí, ese rumor no deja de ser dramático. Sí, ese rumor que dice Pilar Miranda Sidonia no deja de ser dramático, que para agilizar el paso del rey Felipe II fuera eso. Sobre todo que no resuelve nada, que el PSOE que se cree que va a parar a más con el federalismo, o sea, si se ríen de eso. Es decir, como saben ustedes, la España de las autonomías es la expresión federal, diríamos, para España. Es decir, hay pocos estados federales que tengan más competencias que el País Vasco o que Cataluña, etcétera, etcétera. Pues sí, y me parecería tan sumamente torpe, pero yo a veces, que he sido muy optimista y lo soy, etcétera, a pesar de que, bueno, pues de los acontecimientos, pues he llevado adelante mi proyecto y mi idea de España, por mucho que ETA me siguiera los talones y tuviera que ir 12 años acompañado, pero realmente me molestaría ese tipo de componendas, y entonces yo ciertamente votaría por la República. Realmente, si la República es una República sin condiciones, lo que me interesa a mí es España, no el monarca, o sea que efectivamente... En línea con lo que acaba de decir doña Pilar, que prácticamente... Fuerte. Sí. Y como ha dicho también don Fernando, nos planteamos dos hipótesis. Una es la ruptura, es decir, que se creen unos estados independientes, unos mini-estados, o bien esa especie de confabulación que parece ser que se está trabajando para que, sin romper de una manera formal la unidad, haya dentro de España, de una manera constitucionalmente sacralizada, unas regiones privilegiadas de primera, colonizadoras, y otras colonizadas. Entonces este es un río muy importante, y no sé yo qué será peor, si la ruptura o el que haya unos sometidos y otros que estén por encima, que llevan todos los privilegios. Y creo que se está trabajando en eso y de una manera acelerada. Y quizá, y una pequeña, me va a permitir, don Fernando, que saben que tengo una admiración y un respeto profundísimo. Me ha dolido que al águila de San Juan se le califique de águila. Ya, está bien, sí. No, ve cómo no. Me parece, y acepto. Acepto. Sí. No, acepto te digo, como normalmente se emplea así y tanto, pero entiendo que es para decir que no es una bandera constitucional, por mucho que sea el águila de San Juan, no es una bandera constitucional, es lo que quería decir, efectivamente. Son las trampas del lenguaje en las que nos están metiendo. Pero a mí en ese tema no me importaría de llamarla aguilucho, yo entiendo, porque si es una bandera de la época de Franco, yo realmente no la reivindicaría, pero estoy de acuerdo que es el águila de San Juan y digamos el águila de San Juan y ya está, yo estoy de acuerdo. O le llevas igual este se puede llevar, ¿no? Que igual este se puede llevar, ¿no? Se puede, sí, yo creo que igual sí, ¿no? A ver. Yo soy Baldomero López, profesor de química. Quiero traer a colación una historia reciente ocurrida en Francia. Cuando los corsos empezaron a ponerse pesados con la independencia, tal como están haciendo los catalanes, Giscard d'Estaing, presidente de la República, envió allí la legión y la mantuvo 2 años y metió en la cárcel a todos los independentistas cabecillas corsos. Y no pasó nada y ya nunca más se ha oído hablar del problema corso. Y los bretones, que estaban empezando a liarla, no han vuelto a abrir la boca. Yo espero fervientemente que una de las primeras acciones que haga el rey Felipe VI es meter la legión en Barcelona y en el País Vasco.
Sí, bien, yo no sé si eso lo resolvería, yo creo que lo resolvería. Lo que sí entiendo es que quizá el gobierno debía tener más cuidado con el respeto de los símbolos, y si Sarkozy efectivamente mandó suspender un partido porque pitara el himno nacional, quizá en España tenían que vigilar mucho más ese tipo de silbatos, etcétera, en manifestaciones deportivas. Yo eso lo entiendo, ¿no? Y sobre todo había que educar a la gente en que son los símbolos de la nación y que realmente hay que respetarlos. Usted se imagina que, y además el problema es que esta idea, que es una idea tan normal y tan francesa como tan republicana bajo ese punto de vista, pues que en España sea excepcional, pero no es excepcional, es porque usted, si pitan la Ikurriña o pitan no sé qué, o queman una Ikurriña, oye, entonces es un verdadero escándalo, ¿no? Los fascistas madrileños han quemado una Ikurriña, queman la bandera nacional española y no pasa nada. Es decir, efectivamente, yo creo que hemos sido demasiado generosos. Ustedes saben que los catalanes ellos mismos así se llaman los de la rabia. En cambio son los castellanos los que dan esa imagen del saint. La idea de la prudencia, la sindéresis, es una idea de los castellanos respecto de los catalanes, que no es correspondido, como saben ustedes, de la imagen que los castellanos tienen en el ámbito de los catalanes, ¿no? Vamos a terminar, bueno, la última pregunta y terminamos. Sí. No llega más el cable, tiene que acercarse. Perdón. Me ha encantado aquello con que empezó la conferencia de las canciones. Eso emociona. Eso me ha encantado. Y me ha fastidiado que haga un poco de sorna, no sé si es sorna exactamente, con el pilar. La base más gorda que tenemos, no se sonría con el pilar. No, pero ha causado la risa del Pilar y de Santiago. Bien, pero aparte de todo eso, eso es imposible de analizarla yo soy un químico, no puedo entrar en eso. Bien, pero yo soy extremeño y yo amaba mucho al País Vasco, lo amaba mucho porque he tenido muchas amistades, muchas en el País Vasco, y eso se me ha perdido. Y me acordaba de sus canciones, eso era una cosa fantástica. Y luego, que dice que el gobierno debe de controlar la monarquía. Pues si no tenemos gobierno, ni hay Estado. Sí, pero por lo que queda, respecto del Pilar, por supuesto, una de mis grandes amigas, si está aquí, se llama Pilar, entonces no hubiera querido ofenderle. Es una forma de decir, pero no, entiendo que no lo he hecho, eso no se lo puedo permitir a usted. Yo no he ofendido, he dicho que en plan gracioso, que por mucho que la canción diga que no quiere ser francesa, el tipo de escultura es francés, o sea que no, en absoluto, claro, por eso digo, no es francesa, digo al contrario, eso no se lo permitiría a usted que dijera eso. Y además, sobre todo, perteneciendo a una familia como yo pertenezco, donde tengo 12 hermanos, todos nos llamamos María, y por supuesto, en cuando tuvo mi padre la segunda hija le puso Pilar, o sea que no. Y segundo, no sé qué alusión ha hecho usted, lo de Santiago, es que realmente es para decirles a ustedes que no hace falta creer. Y usted como creyente, que efectivamente cuando usted va a Santiago se encuentra con los restos de Santiago. Entiendo yo que hay que ser críticos con respecto de eso. Es decir, pero no quita la importancia que puede tener Santiago en la Biblia, por supuesto, o en la concepción cristiana. Pero claro, ¿cuántas cruces hay en todo el mundo? Usted viaja por todo el mundo y le dicen, esto es trozo de la cruz de Jesucristo. Pues son bosques y bosques, usted no tiene por qué creer en eso, ¿no? Y entonces probablemente, como saben ustedes, probablemente la tumba de Santiago no es Santiago, sino puede ser un hereje, ¿no? El obispo de Ávila, claro. Probablemente, claro. Oye, para terminar, yo voy a añadir
un par de reflexiones. Yo antes, cuando he hecho alusión a que el servicio militar obligatorio había construido España o ayudado a construir España, también quería hacer referencia a que el ejército ha dejado de ser un agente en la política española en el futuro. El ejército que lo fue para dividir España y vencer a una España contra la otra, el ejército que se dividió en la República y medio ejército se levantó con Franco y el otro medio dividió a la República, creo yo, y es mi opinión, pero bueno, compartida por más de uno, que gracias a Dios ha dejado de ser un agente y que en ningún momento, o por lo menos de mi opinión, debería de acudirse a él para nada, para nada. Hay que resolver antes las cuestiones en el plano político, como muy bien has dicho antes, con los agentes necesarios. Pero el ejército que se quede en los cuarteles, creo yo, que está muy bien, porque la historia de España en los últimos siglos ha estado muy teñida, o por lo menos en el último siglo, por un tema muy difícil y muy complicado como es ese. Y por último, hacer una reflexión de tipo generacional. Yo hoy estaba comiendo con mis hijos y les he invitado a venir a esta conferencia. Uno ha venido, que está allá al fondo, y dos no han querido venir. Pero cuando hemos empezado a hablar de este tema, y veo los rostros de los que estamos aquí, qué diferente es su historia y la nuestra. Nosotros hemos vivido en la época de Franco. Mis hijos no saben bien ni quién era Felipe González. Y esto es así. Y nosotros estamos periclitando, nos estamos marchando. Y ellos son los protagonistas de ese futuro cercano. Qué difícil, qué complicada y qué bonita es España. Muchas gracias, profesor. No olvidéis que hay libros ahí para llevarse el que quiera.